permite que los yugos se pudran, Dios mío, a través de tu palabra, que nosotros podamos entenderla y en este proceso que llevamos con nuestras familias, en nuestros hogares, que tú seas, Señor, tratando y dándonos gracia y sabiduría y también crecimiento en tu palabra. Te adoramos y bendecimos y damos muchas gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Oh, qué bueno, Dios. Bueno, por aquí tenemos entonces a nuestros hermanos de Osana Music con Ron Kenoli. Muy bien, estábamos colocando todos estos días coros gospel, pero también quería colocar un poquito de algunos coros que para los hermanos norteamericanos son muy en su alabanza y adoración. Como he venido hablando, hemos venido tocando en este capítulo 5 de Juan temas muy cristológicos, porque Juan está colocando al Señor en esta presentación. Capítulo 1 de Juan es una presentación general del Señor Jesús, y para la persona que por primera vez se acerca a la Biblia, que no conoce toda la mente de los judíos ni la tradición judaizante, habíamos dicho que entrar en Juan es muy bueno, porque Mateo va a hablarle a los judíos y va a hablarle a los judíos a presentar al Mesías, ¿cierto? Marcos va a hablarle más que todo a los romanos y va a hablar, a presentar a Jesús a la mentalidad de los romanos. Lucas a los griegos, nos va a hablar a todos, pero en el momento que fue colocado en la pregunta ¿por qué 4 no evangelios, sino 4 versiones del evangelio? Es porque había un propósito a través de cada escritor de la Biblia. Y pues ya estamos hablando de Juan, que Juan nos está presentando el mensaje a quienes de pronto no nacimos en el judaísmo, y lo primero que tiene que presentarnos es a Dios, a Jesús como Dios, porque recuerda que en esta presentación de Jesús como Dios, los demás pueblos venimos del paganismo, entonces venimos de conocer a otros dioses. En el caso de nosotros, entre comillas, somos una nación cristiana, se ha dicho, pero venimos de la tradición que fue colocada desde el Imperio Romano, y por allá Constantino la colocó. Entonces es como un sincretismo entre la religión cristiano-pagana que nosotros habíamos recibido. En ese concepto, aún nosotros necesitamos que nos hablen de un Jesús diferente al Jesús tradicional, porque el Jesús de la Biblia es un Jesús real, ¿cierto? Entonces, hemos estado hablando de cristología, y yo quiero sumergirme, que fue lo que les dije hace 2 o 3 clases atrás. Ya empezamos en Juan capítulo 5 a ver a Cristo, como lo hemos visto desde el Juan 1, pero en estos textos más profundos, y quiero entrar un momentico a que tengamos esta posición más clara frente a lo que es la cristología. En Romanos capítulo 9 verso 5 nos habla acerca de Cristo como Dios, y nos dice que Jesús viene hablando de Jesús. Quiero que usted vaya conmigo, Romanos capítulo 9 verso 5. Recuerde que hemos estado aprendiendo a hacer interpretación bíblica con un método muy fácil que se le ha llamado el método inductivo de la Biblia, que sencillamente es leer el pasaje, ¿cierto? Hacer una observación. La observación tiene que ver con mirar el contexto. El contexto empieza desde conocer a quién se escribió, por qué se escribió, cuándo se escribió, y entonces estamos viendo que el apóstol Pablo a estos hermanos en Roma les está presentando el evangelio como el evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio de Dios? ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? ¿Cierto? Ya dentro de todo el desarrollo de este libro de Romanos, él va a comenzar hablando acerca de cómo se da la justicia de Dios, que nosotros somos culpables delante de Dios, que Dios se ha revelado al hombre para que le conozcamos, ¿cierto? Después de todo este que nos ha hablado, entonces ya va a hablar acerca de cómo somos justificados delante de Dios por allá en el capítulo, antes del capítulo 4, y en el capítulo 6 habla acerca de cómo somos santificados y cómo es la unión nuestra con Cristo a través de su muerte y de su resurrección. En el capítulo, yo creo que ya es el capítulo 9, entonces va a hablar acerca de por qué la gente tiene incredulidad, ¿cierto? Y hablando acerca de esta incredulidad del hombre, nos va a empezar a presentar una solución frente a esto,
y algo que el pueblo de Israel pudo haber aprovechado en su momento, pero cuando Cristo se presenta, y entonces nos muestra a nosotros una faceta del Señor Jesús, porque dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Nos está presentando a Cristo como Dios sobre todas las cosas. Muy bien, entonces aquí nos está mostrando que, aunque lo hemos visto desde el capítulo 1 de Juan, Cristo no es el Padre, Cristo es Dios. Y entonces es Cristo Dios, el Hijo, ¿cierto? Entonces uno aquí se da cuenta de que estamos viendo el nombre de Cristo como el Hijo de Dios. Ya hemos visto que en el Evangelio vamos a encontrar a Cristo presentado como el Hijo de Dios cuando hablamos de la naturaleza divina de Cristo, el Hijo del Hombre cuando estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo. Nosotros notamos hoy grupos que tienen conceptos raros frente a la Biblia porque, bueno, puede ser o les enseñaron mal y creyeron lo que les enseñaron, o fueron adoctrinados bajo ciertos conceptos. Y en el caso del grupo que voy a hablar ahora, que son los testigos de la Atalaya, ellos tienen una versión bíblica diferente a cualquier versión bíblica. La versión bíblica de esta gente se llama la traducción del Nuevo Mundo. Ellos dicen que fue un grupo de personas muy versadas en la palabra, varias personas como el reverendo Eugenio D'Anjans, que ha hablado mucho de ellos y tiene una autoridad frente a la exégesis bíblica, les ha escrito cartas y ellos nunca han contestado quiénes son esos personas tan versadas en la palabra, porque en el mundo ninguna autoridad frente a las Sagradas Escrituras autoriza la versión del Nuevo Mundo para la traducción de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo digo? Porque ellos no presentan a Jesús como el Hijo de Dios, sino que ellos sencillamente en el concepto de Jesús lo nombran como un Hijo de Dios, o Dios el Hijo, ¿cierto? Pero entonces no tienen ese concepto de Jesús directamente como Dios. Ellos dicen que es como nosotros, un hijo más de Dios. Bueno, esas son cosas que ellos tienen dentro de su concepto y que tenemos que tenerla porque muchos de los que hoy me están escuchando han sido abordados por este grupo y según la traducción del Nuevo Mundo, entonces está en ese concepto, ¿cierto? Entonces, aún en el concepto de Juan capítulo 9, versículo 5, que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces ellos colocan el cual es Dios el Hijo y sea bendito por los siglos de los siglos. O sea, cambian esta parte para que la deidad de Cristo no sea vista como las Sagradas Escrituras nos lo está mostrando. En Tito capítulo 2 versículo 13 también nos va a hablar acerca de Cristo y va a decir que Cristo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien. En el caso de la Biblia, esta traducción del Nuevo Mundo, no van a decir que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sino que dice y del Salvador Jesucristo, mostrando que son dos personas, Dios y el Salvador Jesucristo. Pero la Sagrada Escritura muestra que Jesús es Dios y Salvador. Y Jesús es Dios y Salvador, y Jesús entonces es nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Pedro capítulo 1, verso 1, también dice las Sagradas Escrituras que es nuestro Dios y Salvador. No es nuestro Dios, y Salvador, sino Él es Dios y Salvador, ¿cierto? Entonces, la traducción del Nuevo Mundo también va a colocar del Salvador, nuestro Dios y del Salvador, ¿cierto? Entonces están separando a lo que están queriendo mostrar que son dos, Dios y Jesús, y realmente la Biblia lo está colocando a Él directamente como nuestro Dios y Salvador. Bueno, entonces estamos mirando toda esta parte de las Sagradas Escrituras de una manera muy, muy especial. En primera de Juan capítulo 5, versículo 20, la Sagrada Escritura está diciendo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida
eterna, ¿cierto? También hay una especulación frente a eso, porque en este sentido, esta traducción del Nuevo Mundo cometen ¿qué decimos? O sea, no cambian el texto bíblico, y este texto nos podría ayudar nosotros para hablar con ellos, que dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y dice quién es el verdadero. Jesucristo es Dios y es la vida eterna. Entonces, si tú en algún momento tienes charlas con alguien que está en este grupo, en el libro de Primera de Juan 5:20, encontrarás que ellos cometieron si están torciendo las escrituras, entonces para ellos el error de no haberla cambiado. Y en Hebreos 1:8 también dice la Sagrada Escritura que habla del Hijo, y del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces hay algo muy especial. También es una versión que han torcido los testigos de la Atalaya. Ahora, dentro de la Escritura vamos a ver en el Antiguo Testamento que hay un término que se coloca directamente a Dios, a la deidad, y es el concepto o el título de Gibor. Gibor traduce como Dios fuerte. Y hablábamos que Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento porque hablaba de Cristo, ¿cierto? Isaías nos va a hablar acerca del Señor Jesucristo, de la venida de él, que sería 700 años después. Describe etapas de la vida de Jesús muy, muy, muy como sucedieron, que cuando uno lee Isaías cree que está leyendo el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y hablando acerca de Jesucristo, en el versículo 6 del capítulo 9, Isaías dice: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, o sea, Gibor, Padre eterno, que ahí es donde están confundidos el grupo de los hermanos, de los de la unicidad, porque ellos dicen que aquí Isaías se refiere al Padre, y que Jesús es el mismo Padre, porque Isaías, refiriéndose a Jesús, está diciendo que es el Padre, entonces Jesús es el mismo Padre. Pero si usted va al libro de Hebreos, en sus primeros versos, Hebreos en sus primeros capítulos van a presentar a Jesucristo, y va a decir que Dios lo ha colocado al Señor Jesucristo como Padre de eterna salvación, ¿cierto? Entonces aquí nosotros ya nos estamos dando cuenta de que el título de Jesús como Padre es un título que equivale a Padre de salvación, y es la alusión que en el capítulo 1 de Hebreos está haciendo y comparándolo con el libro de Isaías. Aún así, entonces está presentando a Jesús como Dios. Entonces lo coloca como Dios fuerte, o sea, como Gibor, lo coloca como Padre eterno y lo coloca como Príncipe de paz. El Señor Jesucristo entonces tiene estos mismos títulos como Dios, ¿cierto? Solamente en la Escritura vamos a mirar que Jesús es presentado en este sentido para nosotros como Dios fuerte. Muy bien. Los testigos dicen que entonces fue presentado como Dios fuerte y no es Dios todo poderoso, pero si usted mira ahí mismo en Isaías capítulo 10, en el versículo, creo que es el 21, va a encontrar, vamos a ver, lo estoy buscando en este momento, Isaías capítulo 10, el versículo 21, no lo tenía por aquí señalado, pero lo podemos encontrar, que dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. Y cuando está hablando, esto es una profecía que está hablando acerca de el pueblo de Israel. Primero ellos van a ir, el capítulo 2 está hablando de que ellos van a ir a juicio, ser enjuiciados por Dios a través de los asirios, y ya el capítulo, versículo 20, entonces va a hablar acerca de cómo Dios restaurará a través de este pueblo de Israel. Entonces aquí está presentándonos a un Dios, a Cristo como Dios fuerte, y aún en el texto que los testigos están aquí queriendo no validarlo, nos damos cuenta que es lo que directamente Dios a través de Isaías nos lo presenta. Apocalipsis 1, 8 también va a presentar a Jesús como Dios, porque dice: aquí vienen las nubes y todo ojo le verán, ¿cierto? Y dice que los que le traspasaron, pero venga, yo quiero leerlo exactamente, no de mis notas que tengo acá, sino del pasaje. Apocalipsis capítulo 1,
versículo 8, ¿cierto? Muy bien. Bueno, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero o el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir y el todopoderoso. El verso 7 es el que dice que los que le traspasaron. Dice aquí que viene con las nubes, muy bien, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, está hablando acerca de Cristo, cuando fue traspasado, dice, y los que les traspasaron y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces dice, yo soy el alfa y la omega, la presentación de Cristo, el principio y el fin. Dice el Señor, lo presentan como el Señor, y dice el que es, el que era, el que ha de venir, y entonces aparece nuevamente el concepto de él como todopoderoso Gibor delante de nosotros. Es un Dios todopoderoso, es un Dios fuerte, todopoderoso. Qué bien. Aquí aún los mismos judíos que en algún momento han aceptado a Jesús, los mesiánicos, en el texto bíblico están encontrando a Jesús como el Gibor del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces es algo que nosotros tenemos que entender, que el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso. Bueno, son muchos los textos bíblicos que vamos a encontrar ahí mismo en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que nos van a presentar a Jesús entonces como el Dios todopoderoso. Por allá, por ejemplo, el capítulo 22 del mismo libro de Apocalipsis también nos está presentando diciendo que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, y termina diciendo yo Jesús, o sea, una afirmación. Y te acuerdas que cuando estamos viendo la escritura decimos que hay que ir a los textos paralelos y ver toda esta parte contextual. Entonces aquí estamos viendo que Jesús es presentado al comienzo de Apocalipsis, y al final del libro de Apocalipsis Él lo afirma y dice yo Jesús, como para que no nos quede ninguna duda. Entonces Cristo es el primero, Cristo es el último, Cristo es el todopoderoso. No hay dos últimos, no hay dos primeros, solo Él es el primero y el último. Bueno, ¿se acuerda que cuando vimos Juan capítulo 1 encontrábamos que la Sagrada Escritura dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que nosotros fuimos y encontramos que en el griego no es directamente verbo, sino la palabra, y por eso algunas traducciones de la Biblia dicen, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, pero al ir al griego nos encontramos que sí es palabra, pero es palabra que representa acción, y una palabra que representa acción es verbo para no, en el español. Entonces por eso la mejor traducción sería, en el principio era el verbo, ¿cierto? O una palabra de acción, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Entonces empezamos a estudiarlo, y en el versículo 14 encontramos que ese verbo se hizo carne y habitaba entre los hombres, y la gloria era como la del único Hijo de Dios. O sea, ese verbo es Cristo. Dice que vivimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces estábamos viendo ahí la deidad de Cristo, ¿cierto? La traducción del Nuevo Mundo no va a decir que Jesús es Dios, sino que dice que Jesús era un Dios, y es más, el texto no lo va a mencionar a Él con D mayúscula. Bueno, porque déjame decirte que mucha gente escribe Dios con D minúscula y a Dios escribe con D mayúscula, ¿cierto? Para ellos pareciera que hay dos dioses, un Dios mayor, un Dios todopoderoso, y tal vez un Dios menor, ¿cierto? Que no es todopoderoso. Yendo a la profundidad de la doctrina de esta gente, ellos terminan presentando casi que a Satanás como un hermano menor de Jesús, y que los dos como que uno se desvió y el otro no, y los dos son hijos de Dios porque son criaturas de Dios. No tienen ninguna relación con las Sagradas Escrituras. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el verso 10, usted y yo podemos observar, recuerda que esta es una mañana de estudio bíblico, y aunque hemos venido estudiando Juan, yo les dije que me iba a detener un poquitico a hablar de cristología, ¿cierto? Entonces hoy quiero que, lo hemos hablado en el capítulo 5, pero ahorita vi necesario replantear principios, unos que vimos en Juan 1 y otros que vamos a ver en la Biblia, porque lo que vimos en las dos clases anteriores es que una doctrina de la Biblia no sale de un texto bíblico, de una pequeña porción de la Biblia, sino que yo tengo que conocer todo el concepto que Dios tiene de eso. Entonces tendría que ir de Génesis
a Apocalipsis y mirar qué habla Dios frente a una doctrina. En este caso, estamos estudiando a Jesús, el Hijo de Dios, y la doctrina del hijo, de la cristología la voy a encontrar es en todo el contexto bíblico. Por eso usted me ha visto que he ido a Isaías, que es quien más nos va a describir a Jesús como en esa primera parte de Juan, como el Emmanuel, el Dios con nosotros, humanizado, ¿cierto? Y hemos ido hasta el borde de las Sagradas Escrituras, allá que es el libro de el Apocalipsis o Revelación. Capítulo 43, verso 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y crezcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no hubo formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces ellos están colocando este texto, y usted va a ver que va a ser uno de los textos que más les vamos a escuchar al grupo de los testigos de Jehová en esa presentación de que Dios nos nombró testigos de él. Y hay algo que queremos decirte, y es que antes de Dios no se ha formado otro Dios, ¿cierto? Yo creo, y por eso no les llamo testigos sino que les llamo más bien testigos de la atalaya, primero que todo porque la aplicación del texto se lo están colocando ellos mismos, y nosotros ya habíamos encontrado a través de las Sagradas Escrituras que teníamos que ver quién habló, cuándo habló, a quién habló, en qué momento habló y qué representa lo que estaba hablando. Y en el concepto de Isaías 43, primero el 43 del 1 al 7 va a hablar de la restauración de Israel. Segundo, del versículo 8 al 13 va a hablar de la restauración de Israel y como testigo de Dios. Y del versículo 14 hasta terminar ese capítulo 43 va a hablar de que será destruida Babilonia y Dios nuevamente perdonará a Israel. He visto que no solamente los testigos de la atalaya tuercen los textos bíblicos, sino que nosotros en ese deseo de querer de Dios y pasión de Dios, abrimos la Biblia. Entonces, ¿qué será lo que Dios me quiere hablar? ¿Cierto? Ayer lo hablábamos un poco de algunas cosas de estas. Ay, no, yo espero que Dios me hable, y abrimos la Biblia y lo que leemos literalmente lo entendemos como para nosotros, y no nos estamos dando cuenta si lo que está hablando va a tocar, ¿cierto? El ejemplo que colocamos muchas veces del hacha. Entonces Eliseo se va con los profetas del Señor que también estaban cortando y van a cortar al bosque leña, y a uno de ellos se le cae el hacha. Entonces, ay, se le cayó el agua y el hacha al agua, y qué pena, era prestada, ¿qué voy a hacer? Y entonces él mete el cabo del hacha al agua y la parte metálica flota, ¿cierto? Y entonces la gente dice, el hacha es tu ministerio, el hacha es el servicio a Dios, el hacha... No, eso no tiene que ver con nosotros en ese sentido. El hacha que ellos tenían era un hacha. Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo lo aplico? Sencillo. ¿Cómo lo aplico? El milagro tan grande que Dios puede hacer, cómo Dios puede ingerir en la naturaleza, cómo Dios puede usar un siervo para a un hijo de él en un momento determinante, y Dios puede hacer grandes milagros. Pero no, esto significa, ¿y quién dijo que significaba eso? ¿En el contexto está significando eso? No. Ese concepto de tomar las escrituras así hace que, si nosotros la aprendemos de esa manera y aplicamos la escritura así, vamos a cometer muchos errores cuando vamos a ir a la palabra, y uno va a ver muchos personajes, ministros, que en su formación pues lo han hecho con mucho amor, mucho cariño, así lo han aprendido, pero si no vamos y aprendemos a entender la escritura, vamos a torcer la escritura. Y gente como esta, yo he visto gente que va a grupos cristianos, tienen una conversación con los testigos de la atalaya y terminan siguiendo también como testigos de la atalaya. ¿Por qué? Porque no entienden cómo interpretar las Sagradas Escrituras a la luz de ella misma, ¿cierto? La Escritura se interpreta a sí misma. Tengo que ir a toda esa parte contextual. Bueno, entonces me llama la atención porque ellos toman textualmente este texto que acabamos de ver: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, y refutan la traducción que tenemos en San Juan capítulo 1. Ellos, según ellos, Jesús es un Dios, ¿cierto?
Entonces, si fue así, él tuvo que ser creado por Dios. Pero aquí nosotros estamos viendo en Isaías 43 Dios, que Dios ni antes ni después ha formado otro Dios con D minúscula. Entonces, como dicen en Juan que Jesús era un Dios y que Dios creó a ese otro Dios con D minúscula, cuando ellos creen en el texto que para ellos es la gran panacea y donde se presentan como testigos, donde Dios está mostrando que Él nunca ha creado un Dios. O sea, si Isaías dice que Dios no ha creado un Dios y según ellos Juan 1.1 dice que Dios creó a Jesús como un Dios pequeño, hay una gran contradicción entre ellos. Aunque realmente al ir a Isaías, ¿cierto? El Señor está diciendo antes que ni antes lo está diciendo ni después Dios ha visto que se ha formado o nunca se ha formado otro Dios. En el concepto que los seres humanos tenemos de la deidad, vemos que hay mucha pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros queremos meter a Dios en nuestra mente, ¿cierto? Es más, si volvemos al capítulo 44, del versículo 6 al 8, del mismo libro de Isaías, dice, así dice Jehová, Rey de Reyes, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anuncié lo que viene y lo que está por venir? Bueno, y ahora el 48 que dice, el 8 que dice, no temas ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego, vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, y no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces aquí está mostrando las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos un gran Dios, y la dificultad que algunos tienen en esa posición es que no se dan cuenta que Jesús es ese mismo Dios, y lo que encontraremos en las Sagradas Escrituras, cuando tú comienzas las Sagradas Escrituras y vas a Génesis 1, hagamos de cuenta que nadie nos ha hablado nunca de Dios. Que si tú eres cristiano hace 10 años, 8 años, haz de cuenta que no te han enseñado nada. Y si tú vienes de alguna tradición o algún grupo sectario y hoy estás en los caminos del Señor, tira todo eso a un lado. Empiezas a leer Génesis 1, dice, en el principio, Berechit, ¿cierto? Creó Dios, y entonces aparece el concepto de Elohim, bueno, creó Dios, digámoslo en español, los cielos y la tierra, para que no hablemos de la pluralidad de Dios. Aunque hay pluralidad en Dios. Entonces uno empieza a leer la Escritura y se encuentra y empieza a darse cuenta que hay un Dios que es creador, y es un Dios que tiene atributos o características propias de Dios. Hay textos que uno va a leer ahí y de pronto pasa por alto, que Dios dijo descendamos y confundamos, que Dios dijo hagamos, y en algunas ocasiones habla en plural. Algunos, como los hermanos que son de la unicidad, ellos dicen que ahí lo que se está refiriendo es Jesús hablando con los ángeles, pero hay un problema, ningún ángel tiene poder creador. El único que tiene poder creador es el ángel de Jehová, y es uno de los temas que les prometí que iba a hablar, que ese ángel de Jehová termina siendo Cristo. Después vamos a ver eso. Ay, Dios mío, entonces uno empieza a ver que Dios dice hagamos, no puede ser con los ángeles, estamos viendo, entonces, ¿con quién dijo hagamos? Bueno, raro eso, sigamos leyendo la Biblia. Ay, son las dudas que van quedando. A medida que leo todo el Antiguo Testamento veo unos atributos de Dios Padre, y lo tengo como Dios Padre. Pero cuando me introduzco al Nuevo Testamento, empiezo a ver a Jesús como Dios, y los mismos atributos se los encuentro a Jesús. Y cuando Él habla de la obra de yo me iré pero no los dejaré solos, os dejaré al otro, al Consolador, y empiezo a ver que empieza a presentar al Espíritu de Dios, y empieza a hablar de unas funciones propias, porque una de las cosas que va a encontrar son las funciones del Padre en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Es un Dios creador, planea el plan de salvación, Él es el creador, Él plantea el plan de salvación. En Isaías vimos pues la deidad manifestada que Él decía quién irá por nosotros, y alguien dijo, heme aquí Señor, yo iré. Y a medida que leo Isaías, ese va a ser el Mesías prometido, Cristo. Entonces veo un atributo de Dios en un personaje que veo como el Padre, todos los atributos de Dios, todos los atributos de Dios que veo en Cristo, y todos los atributos de Dios en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces yo digo, Dios mío, Dios, entonces ¿quién es Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Hay un solo Dios, dice la Escritura. Uno de los textos favoritos de los hermanos, de los de la unicidad, y con los que te abordan, este texto que acabamos de ver de Isaías es el que les encanta a los testigos. El de los de la unicidad es este texto que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿cierto? Y cuando se lo confrontan a uno, dice, bueno, ¿cuántos dioses tienen? Ustedes tienen un Dios hasta se atreven a decir que tiene 3 cabezas. Yo no sé de dónde sacaron ese monstruo. Un Dios de 3 cabezas, ¿cómo así? Sí, entonces cuando ellos le dicen, ojo, que la Biblia dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero entonces uno va al hebreo y dice, Shema Israel, Elohim Elohenu, Elohim Echad. Y entonces uno dice, ¿qué significará eso? Y dice, oye Israel, el Señor Elohenu, el Señor, ¿qué significará Elohenu? Elohenu habla de varios. Entonces, por ejemplo, se refiere como cuando uno se refiere a varias personas, ¿cierto? Allá están los policías. ¿Cuántos policías hay? Hay policías, ¿cierto? Elohenu es una unidad compuesta, pero cuando dice Echad, Elohim Elohenu, Elohim Echad, significa Echad, unidad absoluta. Entonces, Elohenu puede referirse, por ejemplo, al Senado, al Congreso. ¿Cuántos hay en el Congreso? ¿Cuántos están compuestos? Es un Congreso. ¿Y cuántos hay? Entonces, cuando dice, oye Israel, el Señor nuestros varios, el Señor es uno absoluto es. Entonces, ¿cuántos hay en Dios? Pues hay 3 personas en Dios. Está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, como aparece aún en 1 Juan 5:7, que algunos han querido obviar ese texto de las Sagradas Escrituras, pero si ese texto no estuviera y usted leyera Juan 5, el capítulo entero lo forza a usted a entender que está el Padre, Cristo como el Verbo y el Espíritu Santo. Es una presentación de Dios hermosa. Entonces, cuando estamos mirando este contraste con Isaías, en ese capítulo 43, y acabo de tomar textos del versículo 44, estamos dándonos cuenta que hay una presentación de Cristo como Dios. Bien, esto es algo que es especial y que a medida que uno va entrando en las Sagradas Escrituras es especial, ¿cierto? Bueno, ¿qué podría decir de estos textos bíblicos? Por ejemplo, al volver a Juan capítulo 1:1, los testigos de la atalaya dice que cuando aparece la palabra teos se refiere directamente a Dios, ¿cierto? Y que precede al artículo definido ho, y que en Juan capítulo 1, verso 1, no va a aparecer entonces este artículo definido. Pero yo quiero decirte que hay varias cosas que podría hablar frente a esta situación, ¿cierto? En el caso de ellos, cuando estamos sentados con ellos hablando de las Sagradas Escrituras, ellos ni siquiera guardan esa regla que han dicho frente al concepto de teos, porque en el verso 6, 12 y 18 no aparece este artículo definido que ellos están dando al traducirle a Jehová o a Jehová Dios el término como Jehová Dios, ¿cierto? Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a ver los libros de gramática griega, uno mira que estos nombres, especialmente los nombres en cuanto a Dios, no requieren este concepto que ellos están colocando, ¿cierto? Y que los nombres predicados sí requieren entonces adjuntar este texto, Job. Y bueno, son cosas que nosotros estamos mirando en cuanto a los testigos. No me voy a meter ahí, tengo algunas otras cositas, pero son como para otro tipo de estudio, para profundizar yendo a la gramática. Muy bien. En Mateo capítulo 4, en el verso 10, ¿cierto? Aparece la palabra que Él nos está hablando. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo 4, porque no es que yo diga, sino que usted va a mirar en qué momento Jesús lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo y si está hablando lo que nosotros creemos que está diciendo.
En el capítulo 4 de Mateo estamos hablando de la tentación de Cristo, y dentro de la tentación de Cristo, Satanás le está ofreciendo cosas, ¿cierto? Yo te daré todo esto si postrado me adoraras. Y en el texto siguiente Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El término adorará que aparece ahí es proscuneo, es postrarnos, ¿cierto? Muy bien. En el caso de la traducción del Nuevo Mundo, ellos mismos traducen esta palabra como adorar, ¿cierto? Muy bien. Nosotros vemos entonces que es necesario que nosotros observemos en las Sagradas Escrituras que hay algo más profundo. Ellos dicen entonces que la traducción sería mejor rendir homenaje. Entonces, al Señor tu Dios adorarás, y el concepto es rendir homenaje, y que eso que es el concepto que aparece ahí. El concepto que aparece ahí es un concepto de directamente adoración. La Biblia nos va a mostrar que Cristo es digno de toda adoración. En el capítulo 5, versículo 23, el mismo Señor Jesucristo está diciendo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y nosotros vamos a mirar en las Sagradas Escrituras quienes adoraron al Señor Jesús. Por ejemplo, los magos se postraron y lo adoraron, ¿cierto? También la Sagrada Escritura muestra que un leproso vino y se arrodilló delante de él. Me llama mucho la atención el hecho de que ante Jesús se arrodillen, cuando los judíos normalmente entendían que se tenían que postrar y adorar solamente ante Dios. Es especial verlo, porque entonces, ¿qué vieron ellos en Jesús? ¿Qué vieron los magos en Jesús? ¿Qué vio el leproso en Jesús? Tuvo que haber visto algo más para esta parte. Mire que aún en la adoración en el Nuevo Testamento vemos ángeles diciendo: no se postren delante de nosotros, adore a Dios y bendígalo. O sea, no es normal que los judíos se arrodillen frente a, y la orientación es que solamente la adoración debe ser directamente a Dios, solamente delante de Dios. Muy bien. También habla de un hombre, el principal, que se postró delante de él en el capítulo 14, versículo 33 de Mateo. También nos muestra la Sagrada Escritura, por ejemplo, que los discípulos del Señor Jesucristo también vinieron y le adoraron, y fuera de eso le dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 15, 25. También vamos a mirar a la mujer cananea que se postra delante del Señor, ¿cierto? La madre de Juan también dice, y de Jacobo, también habla de esa postración que tuvo delante del Señor Jesucristo. ¿Quién más nos habla de esto? Vamos a mirar, por ejemplo, las mujeres que abrazaron sus pies y le adoraron en Mateo capítulo 28, versículo 17, y los 11 como tal también lo vamos a ver en Juan capítulo 9, versículo 38, cómo entonces le adoran. Bueno, también vamos a mirar, no, es en Juan 9:38 que habla del ciego, ¿cierto? El ciego que se postra y le adora. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 6, hay una orientación que nos da la Sagrada Escritura, especialmente a los ángeles, y le dicen: adórenle todos los ángeles, hablando del Hijo, todos los ángeles le adoren. Muy bien. Esto es especial. Ahora les contaba pues de estos que no recibieron adoración, no permitieron adoración. Aún el mismo Pedro, ¿se acuerda en la casa de Cornelio, capítulo 16, 10, versículo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles, que quiso adorar a Pedro, y Pedro termina diciéndole: levántese, yo también soy hombre como tú. O sea, está mostrando que la única adoración que nosotros podríamos llevar sería una adoración delante de Dios. Apocalipsis 19:10 va a hablar acerca de Juan, que se postra a los pies del ángel para adorarle, y él le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo la necesidad de que entendamos que la única adoración es para Dios, y que Jesús recibe la adoración, y la Biblia atribuye el hecho de que nosotros adoremos a nuestro Señor Jesucristo.
Otra cosa que yo veo, que se ve y que vemos en las Sagradas Escrituras es el término que se utiliza solamente para el Señor, ¿cierto? Y el término que las Sagradas Escrituras utilizan para el Señor es el término Jehová en el Antiguo Testamento. Pues uno mira, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, al referirse al Señor Jesucristo, y está hablando acerca de la venida de Juan el Bautista, predicando que iba a suceder, que el Nuevo Testamento dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra, y empieza a hablar de Isaías. Entonces Isaías 43 dice, Dios, vos que claman en el desierto, preparad el camino a Jehová. Tremendo. Ya Mateo 3, Marcos 1 y Lucas 3, que están narrando la predicación de Juan el Bautista, van a hacerlo directamente alusivo a Jesús. Desde el Antiguo Testamento se nombra Jehová, y en el Nuevo Testamento entonces está mostrando que Jehová es Jesús. Muy bien. Entonces ese es como el cumplimiento en el Nuevo Testamento. El mismo Juan el Bautista, hablando, y cuando le hacen la pregunta si él era el Mesías prometido, el Cristo o el Jehová, él está diciendo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Muy bien. Y fuera de eso, cuando vienen a hablarle a Jesús, si usted va acá al capítulo 3, versículo 1 del libro de Malaquías, y al capítulo 1, verso 2 de Marcos, va a encontrar que viene el cumplimiento de lo que decían Isaías y Malaquías. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que el mensajero iba a estar delante de Jehová. O sea, presentaban a Juan y que Juan iba a presentar a Jehová. Entonces aquí estamos viendo que Jehová es Cristo. Muy bien. Entonces esto también nos muestra algo muy importante de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, en el capítulo 44, verso 6 del libro de Isaías, lo vamos a ver también en Apocalipsis 1:8, versículo 8, versículo 11, versículo 17, Apocalipsis 22, 12, 13 y 16, que está diciendo que Jehová es el primero y el último. Apocalipsis, eso lo dice Isaías. Ahora, Apocalipsis nos va a mostrar que Jesús dice, yo soy el primero, yo soy el último. O sea, la misma afirmación para Cristo, la misma afirmación para Jehová Dios. Muy bien, no hay dos primeros y no hay dos últimos. Entonces estamos mirando que a Jesús lo presentan como Jehová desde el libro de Isaías. Isaías 45, 23 y Filipenses 2, 10 y 11 dice que toda rodilla se doblará delante de Jehová, lo dice Isaías. Dice que toda rodilla se doblará delante de él, y ya nosotros estamos viendo a Pablo pues en el libro de Filipenses citando a Isaías, diciendo que toda rodilla se doblará y todo nombre confesará que Jesucristo es el Kyrios, y aquí está hablando de Kyrios como el Señor, como Dios. Muy bien, en Joel capítulo 2, verso 32, comparado con Hechos 2:21, va a hablar acerca de que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y en el Nuevo Testamento, entonces lo vamos a hablar directamente hablado hacia el Señor Jesucristo, ¿cierto? Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo, del Señor, será salvo. Entonces aquí también está mostrando que el Señor Jesucristo es presentado como el Señor, y dando alusión a lo del Antiguo Testamento como Jehová Dios. Muy bien, ahora Zacarías capítulo 11, verso 12 y 13, y Mateo 27, 9 y 10, hablando acerca del precio con que lo han apreciado, ¿cierto? Zacarías dice Jehová, pero Mateo está hablando directamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay una tremenda posición que las Sagradas Escrituras nos está dando, ¿cierto? Si usted va conmigo a Romanos capítulo 14, quiero que me acompañe ahí. Estamos en estudio bíblico, entonces estamos ahí como buscando en las Sagradas Escrituras. Algunos textos los doy tan rápido porque sé que el tiempo en la televisión y en el Facebook Live es muy corto, nos quedan solo 10 minuticos, y el objetivo sería pues que
como esto queda grabado, usted puede en su casa retroalimentar, devolver, anotar, hacer sus noticas y empezar a estudiar. Y si algunos tienen buen tiempo en su casa, pues aquí tienen un buen momento para crecer en el Señor. No voy a decir que entretenecen, porque esto no es de, esto también nos da paz y tranquilidad, pero también nos lleva a esta parte. Entonces Romanos 14, del 6 al 8 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Versículo 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí aparece la palabra kurios, ¿cierto? Que es la palabra que es griega, que traduce como Señor. Muy bien. Esta misma la utilizan los testigos de la atalaya durante 6 veces para traducirla como Jehová. Entonces imagínate cuando están hablando acerca de Cristo en ese sentido, pues realmente el término de Señor, y Señor refiriendo al Kyrios, al Señor, a Dios. Muy bien, entonces aún en su traducción vamos a encontrar que estos textos, aún en la traducción del Nuevo Mundo, está guiando para que nosotros veamos a Jesús como Jehová. Bien, hay muchos textos bíblicos que nos van a aproximar a seguir viendo nosotros al Señor Jesús como Señor y como Dios. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14, mire lo que la Sagrada Escritura está hablando de Dios. Yo creo que lo conocemos, que es la aplicación del yo soy, ¿cierto? Entonces en el capítulo 3 verso 14 del libro de Éxodo, que estamos hablando de la aparición del Señor a Moisés, ¿cierto? Vamos a mirar la siguiente afirmación, que dice, y respondió Dios a Moisés, bueno, es la revelación de Dios a Moisés, y cuando lo comisiona a Moisés, ¿cierto? Entonces Moisés viene, encuentra una zarza ardiendo, viene hasta ese lugar, y en ese lugar pues tiene una revelación de Dios, y él tiene que entrar a la presencia de Dios, tiene que quitar el calzado de sus pies, etcétera, etcétera. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Suena raro cuando uno no está acostumbrado, porque cuando uno llega a Éxodo 3 dice, y Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Quién es? Que yo soy te he enviado. Y uno dice, yo soy, pero es que es un pronombre personal. Entonces Dios es el que lo utiliza. En el hebreo, el pronombre personal en el idioma hebreo solamente es de Dios. Entonces no, en el hebreo no es una buena traducción si alguien dice, estaba yo en el día del Señor, porque el ser es Dios. Dios es el ser. Entonces, en el hebreo no se dice estaba yo en el día del Señor, sino estaba en el día del Señor. En la traducción Valera, para nosotros en español, puede decir estaba yo en el día del Señor, ¿cierto? Juan el Bautista y tal. Pero no sucede así. El idioma hebreo, bueno, eso fue en griego, en el Nuevo Testamento, pero en el hebreo no era presentado. Entonces, el ser que existe es Dios. El ser, entonces, el yo soy es Dios. Entonces, cuando Dios se le revela a Moisés, voy a intentarlo traducir como al español, y Dios le dice, yo soy te he enviado, lo que le está diciendo Dios es, he aquí, el ser que existe te ha enviado. Uno lo lee directamente como lo traduce, que es lo más literal que podríamos hacer la Reina Valera, yo soy, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Pues déjeme decirle que en la época de Cristo, si usted nota cuando Jesús siempre habló, hay 7 yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, la luz del... hay 7 yo sois que aparecen en el Nuevo Testamento, y nosotros vamos a ver que cuando Jesús lo decía, inmediatamente ellos se enojaban, y aparece al lado del texto que quienes estaban alrededor de Jesús, les daba rabia, aún intentaron matarlo porque se hacía igual a Dios. ¿En qué momento se hizo igual a Dios? Uno lee el texto y dice, pero solamente está diciendo que es la luz del mundo. Imagínense, estaban en ese día que estaban las 2 teas grandes celebrando esa fiesta de que Dios los había sacado de Egipto, celebrando que en el día el Señor mandaba
una columna de la nube para que los protegiera, en la noche la columna de fuego, y Jesús se monta allá, ellos celebrando eso, porque el yo soy fue la luz para ellos en ese momento, y Jesús se para ahí frente a ese lugar, y él mismo se refiere a él como el yo soy, ay Dios mío, estamos celebrando el yo soy que los llevó por Egipto, y Jesús se para y les dice, he aquí está, yo soy la luz del mundo, he aquí Dios. Si lo traducimos como lo dice ahora, diles que aquí Dios te ha enviado. Entonces Jesús dijo, he aquí Dios, la luz del mundo. He aquí Dios, el camino, la verdad y la vida. He aquí Dios, eso no entendían los judíos de esa manera. Usted y yo hoy lo leemos y él dice, yo soy, así un pronombre personal normal. Pero acuérdese que en la costumbre de los judíos, aún ellos hablando el griego de su época, mucho su griego koiné y algunos otros, un griego más especializado, al referirse a un judío de esa manera, involucrando a Dios, él se estaba haciendo igual a Dios. Entonces el mismo Jesús, que es Dios, pues se les presenta a ellos como lo que Él es, ¿cierto? Como el yo soy. Es algo demasiado especial. En Juan 1.4 dice que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y es una presentación de Jesús como en su deidad. Ay, hermanos, el tiempo se nos ha agotado y espero que ese tiempito que hemos meditado en esta parte tan especial que